El hombre, en una feria internacional de productos electrónicos, descubrió por casualidad un juego de bloques tan adictivo. Con 10 años de experiencia en el sector, entendió de inmediato el enorme potencial comercial del juego, así que invirtió $20,000 para comprar los derechos de distribución. Lo que no imaginaba era que aquella decisión estaba a punto de cambiar su vida endeudada y también el futuro de toda la industria del videojuego. A la mañana siguiente, se presentó en la sede de Nintendo con una copia del juego. Tras sortear diversos obstáculos, logró reunirse con Hiroshi Yamauchi, el legendario presidente de tercera generación. Poco después, Yamauchi le ofreció $500,000 por la licencia de uso. Sin embargo, Hank rechazó de inmediato aquella oferta tentadora. En vez de vender la licencia, quería publicar el juego en colaboración con Nintendo, pero el asistente lo rechazó al instante. Ante el silencio de Yamauchi, Hank insistió. Sabía que nadie entendía mejor que él el verdadero valor de una alianza, algo que se veía reflejado en casi todos los títulos que habían lanzado. Además, añadió, él podría convertirse en un socio y fan incondicional. Yamauchi sonrió levemente, y acto seguido, le encargó un pedido de 200,000 cartuchos de juego. Con el contrato en mano, Hank acudió al gerente del banco para solicitar una línea de crédito de $3 millones. El gerente, al oír la cifra, casi escupe el agua que estaba bebiendo, pero al ver el nombre de Nintendo en el contrato, terminó aprobándole $2 millones. Al volver a casa, Hank habló con su esposa sobre el plan. Ella, al escucharlo, se mostró muy preocupada. Si algo salía mal, podían quedarse sin hogar. Al verla tan inquieta, Hank le pidió que escuchara con atención. Sus dos hijas seguían completamente absortas probando la versión del juego que él había traído, sin siquiera reaccionar a sus llamadas. Aquello era, para él, la mejor prueba. Con el apoyo de su esposa, Hank puso en marcha su ambicioso plan, pero la realidad pronto lo golpeó de frente. El conglomerado londinense que le había vendido la licencia le informó repentinamente que habían separado los derechos del arcade y los habían vendido a Sega, y como aún no habían entregado el contrato de licencia formal, Hank no tuvo más opción que aguantarse la frustración. Para colmo, el dinero de su empresa solo alcanzaba para producir menos de la mitad del pedido de Nintendo. Desesperado, Hank volvió a buscar a Yamauchi y le entregó el primer cartucho producido. Entonces le suplicó un adelanto de $1 millón. Aunque a Yamauchi le agradaba aquel joven, su petición no encajaba en los procesos de la empresa. Aún así, lo invitó a visitar la sede de Nintendo en Seattle. Quizá allí encontraría la respuesta que necesitaba. Al día siguiente, Hank viajó sin perder un minuto al centro de desarrollo de Nintendo en Seattle. Tras firmar una serie de acuerdos de confidencialidad, le mostraron un dispositivo que marcaría un antes y un después en la industria. Era nada menos que la primera consola portátil de Nintendo. El hombre no podía apartar la vista del dispositivo frente a él. Bastó menos de un minuto probándola para que comprendiera al instante que estaba ante un aparato capaz de cambiar la historia del videojuego. Tras esa breve demostración, todos pasaron directamente al motivo principal de la reunión. Con unos cuantos ajustes por parte de Hank, el desarrollador de videojuegos, el juego de bloques por el que había pagado $20,000 solo 3 días antes, apareció funcionando en la pequeña consola de pruebas. Después de que todos lo probaran por turnos, solo pudieron comentar asombrados que parecía hecho a medida para aquella portátil. Era simple, adictivo, y su combinación con la consola prometía un impacto imprevisible. Así que decidieron de inmediato lanzar el juego junto con la primera versión de la portátil. Pero antes de nada, Hank debía resolver urgentemente el asunto de las licencias. A la mañana siguiente voló directamente a Londres para reunirse con Mirror Group, la empresa que afirmaba poseer los derechos exclusivos del juego, y solicitar la ampliación de la licencia para la consola portátil. Sin embargo, no tardó en intuir que Mirror Group ni siquiera poseía ese tipo de licencia. Por ello buscó en privado a Stein, la persona encargada de las negociaciones de derechos, y le rogó que lo ayudara a conseguir la autorización correspondiente, prometiéndole además un pago extra de $5,000. Stein mostró interés de inmediato, pero dijo que necesitaría tiempo, pues negociar con organismos gubernamentales siempre implicaba riesgos. Hank lo entendió sin protestar, pero menos de una semana después, la sede estadounidense de Nintendo lo llamó alarmada. Stein había pasado por encima de Mirror Group y había vendido la licencia portátil a la compañía Atari por $100,000. Lo peor era que Atari estaba a punto de lanzar su propia consola portátil, y si se adelantaban, el golpe para Nintendo sería devastador. Hank se quedó helado. Había invertido todo su patrimonio en ese proyecto, y no podía permitirse que todo se viniera abajo, así que tomó una decisión inmediata: viajar personalmente a Moscú. 3 días más tarde, por fin logró encontrar el misterioso departamento gubernamental del que tanto había oído hablar. Allí conoció a Belikov, el responsable de las licencias del juego, pero la noticia que escuchó a través de la traductora lo dejó completamente atónito. El orc
jamás había vendido ninguna licencia para consolas o máquinas, solo para ordenadores. Eso significaba que la licencia que Mirror Group le había cedido era completamente inválida. Por suerte, tras escuchar toda la historia, Belikov aceptó permitirle participar en la puja por la licencia portátil. Lo que Henk no sabía era que Belikov lo hacía porque Stein también había acudido 2 horas antes, intentando comprar los derechos exclusivos para absolutamente todas las plataformas. Pero como ni siquiera había pagado los $10,000 de la licencia de ordenador, Belikov lo rechazó sin dudar. Al mismo tiempo, Maxwell, el heredero de Mirror Group, viajó de urgencia a Moscú en un jet privado. Su padre tenía lazos muy estrechos con el entonces presidente Gorbachev, por lo que Maxwell estaba convencido de que conseguiría todos los derechos. Así comenzó una batalla feroz por las licencias. Para conseguir los derechos del juego, Henk llegó temprano a las oficinas de Elorg. Fue allí donde, por primera vez, conoció al creador de Tetris, Alexei. Pero antes de que pudieran hablar demasiado, Belikov le entregó el contrato que Stein había firmado días antes. Quería que Henk, desde una perspectiva profesional, evaluara si aquel documento tenía sentido, especialmente en lo referente a la diferencia entre ordenadores personales y consolas domésticas. Henk lo vio claro al instante. El contrato no distinguía de manera precisa entre una plataforma y otra. Sugirió añadir restricciones específicas, como la presencia de teclado o unidades de disco, elementos típicos del ordenador. Con esa clasificación sería posible separar la licencia de consolas y negociar esa parte de forma independiente. Fue exactamente ese vacío el que Mirror Group había aprovechado antes. Belikov, sin perder tiempo, se dirigió a donde esperaba Stein y le comunicó que si quería negociar los derechos de consola, tenía que firmar la nueva versión del contrato. Entonces Stein comprendió que ya no sería tan fácil manipular la situación. No tuvo más remedio que aceptar todas las modificaciones y pagar un precio 15 veces superior para obtener las licencias de ordenador y arcade. Después de eso, Belikov envió a todos de vuelta al hotel y les pidió esperar noticias. Cuando Henk salió del edificio, corrió tras Alexei y le confesó cuánto admiraba el juego que había creado. Alexei no mostró mucho interés al principio, pero más tarde, al volver al hotel, Henk encontró un papel escondido en su bolsillo con la dirección de Alexei. Durante los días siguientes, Henk descubrió que Alexei no tenía ningún control sobre su propia obra y que tampoco había recibido jamás beneficio alguno por la licencia del juego. Aún así, la pasión que ambos compartían por el desarrollo de videojuegos hizo que naciera entre ellos una amistad sincera y profunda. Después de una semana en Moscú sin recibir ninguna noticia, unos agentes del KGB fueron a buscarlo y le exigieron marcharse de inmediato. Preocupado, Henk volvió al día siguiente a Elorg para ver a Belikov, pero llegó demasiado tarde. Belikov ya había alcanzado un acuerdo preliminar con Mirror Group. Henk reaccionó de inmediato. Aseguró que la licencia para consolas valía mucho más de lo que estaban considerando. Ofreció pagar 5 centavos por cada copia vendida, además de otros $50,000 a cambio de la licencia portátil. Belikov parecía desconcertado, así que Henk le explicó: con la fuerza global de Nintendo, esa licencia podría generar al menos $5 millones. Las palabras de Henk volvieron a despertar las dudas de Belikov. Una vez más, Belikov jugó su propia estrategia y buscó a los representantes de Mirror Group, exigiéndoles aumentar la tarifa de regalías. Pero Mirror Group se negó, aunque Maxwell, desesperado por cerrar el trato, prometió por su cuenta pagar $1 millón extra en una semana. Esa promesa imprudente solo reforzó en Belikov la idea de que Henk era el único interlocutor fiable. Por eso volvió a buscarlo. Fue entonces cuando Belikov confesó sus verdaderas intenciones. No quería que Mirror Group obtuviera la licencia, pero la relación que tenían con el KGB hacía la situación extremadamente delicada. Le entregó una carta de intención y le pidió que regresara en una semana con el equipo de Nintendo y una oferta formal. En ese momento, Alexei apareció en la puerta y le urgió a subir a su coche. Una vez dentro, Henk se enteró de la gravedad de su situación. En cuanto puso un pie de nuevo en Elorg, había pasado a ser un objetivo del KGB. De camino al aeropuerto, Henk descubrió que la joven intérprete, quien supuestamente era una estudiante, era en realidad una agente del KGB. Gracias a la ayuda de Alexei, logró salir de Moscú sano y salvo. Al regresar, Henk se reunió con los directivos de Nintendo y les relató minuciosamente todo lo ocurrido durante aquella semana. Su información fue decisiva. Una semana después, Nintendo negoció con éxito las licencias mundiales para consolas portátiles y consolas domésticas. La primera consola portátil de Nintendo, arrastrada por el fenómeno Tetris, arrasó en todo el mundo. Ese éxito consolidó el dominio absoluto de Nintendo en la industria del videojuego, y Henk, gracias a esta colaboración histórica, terminó obteniendo $5 millones en beneficios.